Cuando ocurre un asesinato que conmociona a la sociedad, casi siempre aparece la misma explicación. Era un monstruo. Nació siendo malo. Desde niño se le notaba. Son respuestas que ofrecen una sensación de tranquilidad, porque nos hacen creer que la violencia extrema pertenece a personas completamente distintas a nosotros. Pero, ¿y si esa idea fuera mucho más un mito que una realidad? Durante más de un siglo, la ciencia ha intentado responder una pregunta que sigue generando debate entre especialistas de todo el mundo. ¿Un asesino nace o se convierte en uno? La respuesta no solo cambió la forma de estudiar la mente criminal, también cambió la manera de entender la naturaleza humana. Toda conducta deja una huella. Detrás de cada decisión existe una historia, porque detrás de cada pensamiento, emoción y conducta existe una mente por comprender. Esto es Anatomía de la mente humana, más allá de las apariencias. El primer gran error de la criminología. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que la respuesta era mucho más simple de lo que realmente era. En 1876, el médico italiano Cesare Lombroso propuso una teoría que cambiaría la criminología durante décadas. Según sus investigaciones, algunos criminales nacían con características físicas que los distinguían del resto de las personas. La forma del cráneo, el tamaño de la mandíbula, los pómulos, incluso la longitud de los brazos. Lombroso sostenía que esos rasgos revelaban una predisposición natural hacia la violencia. La idea parecía lógica para su época. Si un asesino nacía siendo diferente, bastaba con aprender a identificarlo. Pero conforme la ciencia avanzó, esa teoría comenzó a derrumbarse. Miles de personas compartían esas características físicas y jamás cometían un delito, mientras que muchos asesinos no presentaban ninguno de esos rasgos. La apariencia no podía explicar el crimen. Y con ello surgió una nueva pregunta. Si la respuesta no estaba en el aspecto físico, ¿dónde debía buscarla la ciencia? Cuando el cerebro entró en la investigación, si la apariencia física no explicaba el origen del crimen, la ciencia dirigió su atención hacia otro lugar: el cerebro. Con el desarrollo de la neurociencia, los investigadores comenzaron a estudiar a personas condenadas por homicidio para descubrir si existía alguna diferencia en su funcionamiento cerebral. Algunos estudios encontraron alteraciones en áreas relacionadas con el control de impulsos, la toma de decisiones y el procesamiento de las emociones. El hallazgo parecía prometedor, pero nuevamente apareció un obstáculo. Muchas personas con características cerebrales similares jamás habían cometido un acto violento. Eso cambió por completo la perspectiva. El cerebro podía influir en la conducta, pero no podía explicar, por sí solo, por qué una persona se convertía en asesina. Entonces la investigación volvió a cambiar de dirección. Si la respuesta no estaba únicamente en el cerebro, ¿podría encontrarse en la historia de vida de cada individuo? La infancia no es una sentencia. Durante años, psicólogos y criminólogos comenzaron a mirar hacia la infancia de quienes habían cometido delitos violentos. Encontraron historias marcadas por el abandono, el abuso, la violencia familiar, la negligencia y la exposición constante al miedo. Era fácil pensar que ahí estaba la respuesta. Sin embargo, la realidad volvió a sorprender a los investigadores. Millones de personas crecieron en entornos similares y nunca cometieron un homicidio. Una infancia difícil puede dejar profundas heridas, pero no condena a una persona a convertirse en criminal.
la conducta humana no depende de un solo factor. Es el resultado de múltiples elementos que interactúan entre sí de maneras distintas en cada individuo. Y fue precisamente esa idea la que transformó la criminología moderna. Porque la pregunta dejó de ser ¿qué causa a un asesino? Y pasó a ser otra mucho más compleja. ¿Qué ocurre cuando varios factores coinciden al mismo tiempo en una misma persona? Cuando la ciencia cambió la pregunta. Después de décadas de investigaciones, los especialistas comprendieron que estaban buscando la respuesta equivocada. Durante mucho tiempo, intentaron descubrir qué factor convertía a una persona en asesina. Pero la evidencia demostró que ningún elemento, por sí solo, podía explicar una conducta tan compleja. La violencia extrema no sigue un único camino. Cada historia es diferente. Cada mente responde de manera distinta a sus propias experiencias. Por eso, la criminología moderna dejó de buscar una causa universal y comenzó a estudiar cómo interactúan distintos factores en cada individuo. Ese cambio marcó un antes y un después, porque entender una mente criminal dejó de ser una búsqueda de certezas absolutas para convertirse en el estudio de múltiples posibilidades. Y eso abrió una pregunta todavía más difícil. El mayor desafío sigue siendo prevenir. Hoy conocemos mucho más sobre la conducta humana que hace apenas unas décadas. Sabemos que la biología puede influir, que el entorno puede dejar huellas profundas, que las experiencias moldean la personalidad. Pero también sabemos que ninguno de esos elementos determina por sí mismo el destino de una persona. Dos individuos pueden compartir circunstancias muy parecidas y, aún así, tomar decisiones completamente distintas. Esa es una de las razones por las que la mente humana continúa siendo uno de los mayores desafíos para la ciencia. No porque falten teorías, sino porque cada historia es irrepetible. Y comprender esa complejidad es, quizá, el primer paso para construir mejores estrategias de prevención. La ciencia todavía no ha encontrado una fórmula capaz de explicar por qué una persona cruza el límite de quitarle la vida a otra. Y quizá ese sea el mayor desafío de comprender la mente humana. Porque la mente criminal no comienza el día que se comete un crimen. Comienza mucho antes. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que un asesino nace con una predisposición o son las experiencias de vida las que terminan construyendo una mente criminal? Te leo en la caja de comentarios. La mente humana rara vez ofrece respuestas simples, y quizá por eso nunca deja de fascinarnos. Con esto llegamos al final de este episodio. Suscríbete, activa las notificaciones. Nos vemos pronto.